Les quiero compartir un fragmento de una charla que tuve acerca del diagnóstico de mis hijos. Espero que lo disfruten. Complicado, sin duda, hablar de la discapacidad de mis hijos. En ellos, la diferencia número 1 es una discapacidad debido a la prematurez extrema. Ellos estuvieron, pues como ya saben, un par de meses en las incubadoras y dentro de esas incubadoras tuvieron todo el tiempo oxígeno a niveles muy altos que les afectó en los ojos, en los oídos, en el corazón, en el metabolismo y también en el desarrollo de su cerebro. De ahí que dejó lesiones, que dejó secuelas, las conocemos como trastornos del neurodesarrollo. Lo más parecido a lo que tienen mis hijos es el autismo. De hecho, el autismo fue el primer diagnóstico que ellos recibieron. Yo cuando voy con el neurólogo y que me da pues la noticia, ¿no?, de que el diagnóstico fue autismo severo o autismo nivel 3, que significa que necesitan pues muchísima ayuda, muchísimo apoyo. Me dijeron que no iban a caminar, que no iban a hablar, que no iban a entender, que no iban a hacer muchísimas cosas. Y eso es lo primero que yo me llevo a casa, es como entro al mundo de la discapacidad. En un primer momento, pues obviamente me estaban hablando en chino con todos estos términos. No nada más me listaron todas las cosas que no podían hacer, sino también me listaron muchísimas terapias que tenían que llevar. Y pues, como ya lo he dicho, los llevé a prácticamente todas. Entonces, conforme ellos fueron creciendo, pues sí empecé a notar distintas cosas que obviamente yo las atribuía a esa prematurez extrema. Pues la más marcada fue que no hablaban. Ellos pues ya estaban grandecitos y ni siquiera balbuceaban, no me sostenían la mirada, se escondían cuando veían personas desconocidas o con las que no trataban pues comúnmente. Caminaban de puntitas, no les hablaba por su nombre y no volteaban. Al no hablar, ellos me jalaban hacia lo que querían, pues, o me señalaban. Y pues para mí todo se lo atribuía a lo mismo. Ellos veían a muchísimos doctores y ninguno de ellos mencionaba nada de esto. Hasta que, pues sí, aquí entró mucho la intuición de mamá. Yo sí sentí que tenían algo y no me era suficiente ya las respuestas que me daban los doctores que estaban. Entonces comencé a buscar nuevos doctores. Estaban cerca de los 4 años. Estaban todas estas complicaciones que eran muy urgentes en el momento. Sin embargo, salían a flote, o sea, salían adelante los niños, pero eran una tras otra. Obviamente era mamá primeriza, era principiante y era totalmente ignorante de todo el tema de la discapacidad. Una vez que llego con el neurólogo, pues les digo, mi primer diagnóstico fue autismo severo. No me veían a los ojos, no respondían a su nombre, caminaban de puntitas, giraban en su propio eje, me acomodaban los bloques, los famosos legos, por colores o por tamaños, se escondían o se alejaban de personas que no conocían, no hablaban y al mismo tiempo había una comunicación entre ellos, eran muy, muy sensibles, rollo de la comida y todo eso, pues al principio yo no sabía nada de qué era, de qué se trataba. Una vez ya que me da el diagnóstico, que por supuesto le hicieron muchos estudios a los 3, pruebas, un cuestionario enorme, donde la experiencia de la mamá, la intuición, todo esto que vemos es la manera en la que pueden detectar el autismo. Y pues sí, ahí fue cuando empecé a aprender sobre esa condición, por eso estoy tan familiarizada con ella. Empiezo todas estas terapias igual de lenguaje sensorial, de comunicación ocupacional, conductual, sensorial, bueno, 1000 cosas. Y a todos los llevaba todos los días durante varias horas y me metí todo ese rollo más o menos 1 año y medio. En ese tiempo, precisamente como Diego tiene la válvula en su cabeza, pues no podía estar solo. Entonces estaba yo obligada a entrar con él a las terapias sin participar. Estaba en un rincón nada más observando por si a Diego le pasaba algo. Entonces yo así aprendí qué hacían, cómo le hacían. El caso es que pues yo abandono todo eso. La razón por la que yo dejé las terapias fueron todos los demás niños que veía. Todos estos niños que entran llorando a las terapias antes, o sea, desde que llegas, son niños que no se pueden comunicar o que aún no hablan
y te están gritando de otras formas que no quieren estar ahí, que no quieren estar con esa persona. Ver a estos papás cómo los jalan para que entren al salón, para que entren con el terapeuta, y que se va el papá o la mamá y el niño se queda llorando y gritando. Y, o sea, todo eso todos los días, todo el tiempo. Entonces yo dije, no les está funcionando a ellos. No veía yo cambios en mis hijos, o sea, a pesar de llevar tanto tiempo. Y aparte, al entrar a la terapia, sí vi, como yo empecé a leer, investigar y todo esto del autismo precisamente, sí vi muchas áreas de oportunidad en los lugares, porque como eran terapias distintas, eran diferentes lugares a los que yo los tenía que llevar, y eso hacía más pesado y era más gasto, y bueno, era una locura. Entonces yo dije, no, pues quiero probar a todo lo contrario, ¿no? A lo que se me decía, lo saco, y en casa yo empiezo a adaptar tanto espacios como el trabajo, empiezo a agarrar de cada terapia un poquito, empiezo a hacer una mezcla, y les empiezo a enseñar pues a su ritmo, a su gusto, a su manera, a su tiempo, todo. Y ahí es donde yo empiezo a ver los cambios. Por eso el trabajo de los papás es, híjole, fundamental. Y eso lo viví en carne propia, porque mis hijos fue ahí donde empezaron a hablar. Entonces, una vez que ellos hablan, pues ya empiezan la escuela, y sucede algo pues que obviamente no me esperaba y que se supone que no podía pasar. El diagnóstico empieza a cambiar. Entonces ya no estábamos hablando de un nivel 3, que era el autismo más severo, sino que ya se brincaban al 2, que necesitaban apoyo en algunas cosas y ya no necesitaban ayuda en otras. Yo vi en los niños una aceptación, un gusto y una concentración total cuando la terapia estaba enfocada en el juego. Cuando había música, cuando había colores, cuando había juego. Movimientos de mamá al mismo nivel que ellos, haciendo las cosas, o sea, en vez de darle la instrucción, yo le iba diciendo con las palabras más sencillas posibles, pero al mismo tiempo le iba haciendo con mis manos. Y entonces, ellos empezaron a imitarme. Y sí, hubo un cambio, híjole, muy, muy grande y muy rápido aparte. Tanto así que el diagnóstico empezó a cambiar. Apenas me estaban diciendo que ya estaban en el nivel 2, cuando de repente Sebastián demuestra que sabe leer y escribir, y todavía no, pues no iban a la escuela como tal, eran puras terapias al principio. Y entonces pues yo dije, ¿cómo puede ser que escriba y lea? Y aparte que lo haga bien, incluso con signos de puntuación y todo. Y yo decía, ¿cómo es posible? Entonces ahí fue la primera vez que me mencionaron las altas capacidades, o antes que conocíamos como Asperger. Y los mismos doctores me decían, es que no pueden pasar de autismo severo a Asperger. Todo eso me hacía mucho ruido. Entonces de repente mis hijos no empezaron a caber en el autismo como tal. Llega unas personas de Ciudad de México a hacer estudios aquí. Hicieron una prueba muy profunda, muy exhaustiva, entrevistas y bueno, y donde revisaron efectivamente las 3 áreas principales del autismo, que es la integración sensorial, lo de la comunicación y socialización. Y una vez que lo hacen, me dicen, ¿sabe qué, señora? Lo que pasa es que ninguno de los 3 cabe en todo el espectro del que estamos hablando, pues no entran. Estás diciendo que no hay 2 autistas iguales, que puede haber muchísimas diferencias, que hay funcionales, no funcionales, hablantes, no hablantes, y me estás diciendo que ninguno de mis hijos cabe en todo ese universo de autismo. Pues no caben, no están ahí. Y ellos lo que me dicen es que están a la mitad, están entre lo especial y lo neurotípico. Es por eso ellos no tienen la etiqueta exacta. ¿Cuáles son las diferencias de ellos con los demás autistas? De entrada, mis hijos no tuvieron regresiones. No hay nada que ellos hayan hecho que hayan dejado de hacer después. Las crisis las pueden controlar, se pueden autorregular sin apoyo, sin ayuda, sin pictogramas, sin instrucciones, sin nada de esto. Me funcionaba mucho que como ellos son muy buenos imitando, si uno de los 3 se calmaba, los otros 2 lo seguían. Así como si uno de los 3 explotaba, los otros 2 explotaban también. Entonces, esos ya no cabían en las características, porque para que un autista se pueda detener una crisis, la verdad es que es muy complicado y a veces tardan hasta horas.
En el caso de mis hijos sí se podía frenar y ahora se iban desvaneciendo todas las características que los hacía autistas, entre comillas, iban desapareciendo. Total que cuando pierden la etiqueta, pues a mí ya no me interesa ahora sí saber qué tienen, sino cómo ayudarlos. Efectivamente, cuando voy viendo que no nada más tienen una cosa, sino que tienen muchas, porque está la dislexia, tienen trastorno del lenguaje y del aprendizaje, que son dos diferentes. Llega la epilepsia, está pues lo de la hidrocefalia, está lo de la retinopatía. Tiene un apego obsesivo con cosas, pero que se ha ido disminuyendo también. Antes sí era de que no podían ni meterse a bañar sin su juguete favorito, por decirlo así. Ahora ya lo pueden seguir haciendo las cosas sin tenerlo en las manos. Sebastián tiene hipersensibilidad auditiva. Él a veces usa audífonos cuando los ruidos son muy, muy excesivos. Tuvo mutismo selectivo a pesar de que empezó a hablar. Sebastián siempre ha hablado muy propio, muy como niño grande. Pero él elegía con quién hablar, a tal grado que él iba a la escuela toda la mañana y la maestra me decía, no, es que no lo escuché decir nada. Y Sebastián habla y habla y habla y habla y canta y todo. Y le digo, es que pues no se ha conectado con la maestra o con los compañeros, porque en casa sí hablan muchísimo los tres ahora. Diego es todo lo contrario. Diego tiene todavía signos de ecolalia, pero ya han ido disminuyendo también por la edad, y aparte tiene verborrea. Esto de decir muchas palabras al mismo tiempo sin sentido. ¿Por qué? Porque Diego, los tres tienen TDAH y Diego, específicamente él, puede pensar en varias cosas al mismo tiempo y todas las dice. Esto es la verborrea, o sea, haz de cuenta que escupe todo lo que tiene en la mente y puede hablarte del clima, de la caricatura y de la comida al mismo tiempo. Obviamente, como yo vivo con él, como entiendo el contexto y como ya sé cómo se comunica, pues le entiendo. Aparte de que habla tan rápido y aparte con la ecolalia, pues repite lo mismo, entonces sí se complica bastante. Pero pues ya con la edad, que yo siempre he dicho eso, yo creo que les faltaba madurez. Creo que eso fue la razón por la que perdieron el primer diagnóstico. O sea, les faltaba crecer, que su cerebro se desarrollara más, porque como fueron muy prematuros, pues no, era imposible que fueran al nivel. Son muy fuertes. El hecho de que hayan tenido tantos medicamentos de chiquitos hizo que sus músculos, que su cuerpo esté muy fuerte. Entonces ellos nunca han tenido problema de equilibrio. Es difícil que se caigan, que tropiecen, que todo esto. Está la impulsividad, pero se pueden frenar, se pueden regular. Ellos ya no, al principio pues sí usaba yo pictogramas y todo esto cuando ellos no se comunicaban. Bueno, cuando más bien no hablaban. Ahorita pues ya la verdad es que no son necesarios. Ya entienden la instrucción, ya no tengo yo que ahora sí que ir a detenerlo o intervenir de alguna otra forma. Ahora la verdad es que sí se controlan con un abrazo. Entonces pues sí, hay muchas cosas que hemos aprendido a manejar. Hay cosas que se han ido desapareciendo, otras disminuyendo. Ahorita el tema de todas las enfermedades, pues todas están ya superadas, espero, incluyendo la epilepsia, ya está en remisión. Otra cosa que también desapareció fue eso del trastorno del sueño. También se pudo controlar. Entonces, pues sí, es por eso que no tengo la etiqueta exacta y caben en muchas cosas, aunque no quepan. Pero sí, estar en medio sí ha sido difícil, porque yo sí he sentido que no estoy ni de un lado ni del otro. O sea, no encajo con los neurotípicos y al mismo tiempo no encajo con las mamás azules. Y sí, es difícil porque no he encontrado a otra mamá como yo. Aparte del no tener un diagnóstico, es muy difícil acceder a los apoyos que por derecho mis hijos deberían de tener, que ese es otro tema bastante complicado. Mis hijos son mucho de rutinas. No necesitan el pictograma o que yo les dé la instrucción, o sea, ellos ya saben cómo y a qué horas y todo. Y pues sí, ha sido complicado, pero aquí seguimos casi 13 años después. Aparte de que todo se multiplica por 3, también está
complicado. Entre ellos, pues, se aprenden, se acompañan, se comunican, o sea, todo. Y si uno avanza más rápido, a fuerzas jala a los otros dos. Entonces yo la verdad creo que no hubieran avanzado tanto o no hubieran perdido ese diagnóstico o no hubieran pasado muchas cosas si hubiera sido uno solo. O sea, sí hubiera tenido toda mi atención y todas las terapias hubieran sido para él y todo el tiempo y todo el dinero, pero sí, como una de las dificultades es la socialización, pues al ser los tres, o sea, no saben lo que es estar en soledad prácticamente. Entonces, ellos pudieron avanzar, superar esa barrera que tenían. Bendito Dios, pues están bastante bien y nunca me ha hecho falta el diagnóstico a mí para superar como la discapacidad. Y después cuando me golpeó la epilepsia, que para mí la epilepsia ha sido lo peor, lo más fuerte, o sea, algo que sí me quebró, porque mis hijos ya estaban bien, ya se había superado todo, incluso el no tener diagnóstico. Ya hablaban, ya hacían, ya deshacían, ya iban a la escuela, ya teníamos una vida ordinaria, por decirlo así, y de repente llega la epilepsia, llegan estas crisis, llegan estas convulsiones, el no encontrar el medicamento indicado. A mí ha sido lo más fuerte, sobre todo porque es lo único de lo que Diego sí tiene memoria. Ellos no se acuerdan de las incubadoras, no se acuerdan ni siquiera de todo ese año y medio de terapias intensivas diarias, no se acuerdan de los hospitales, o sea, nada. Pero lo de epilepsia, como ya estaban grandes y como Valeria y Sebastián me ayudaban cuando Diego estaba así, pues obviamente eso es lo que a mí me pesaba, o sea, que esto no se va a borrar, esto sí saben. Y pues sí, la verdad, nunca la hubiera esperado y esa sí es una enfermedad muy, muy desgarradora. Para una como mamá, o sea, ver a tu hijo convulsionar y no poder hacer nada más que esperar los 30, 40 o 50 segundos que se convierten en una eternidad, y cuando son varias veces al día y todos los días, es una locura, la verdad. Yo la verdad lo que les puedo decir, que aunque tener el diagnóstico es bueno para saber qué tienes que hacer, qué terapias, contar con los apoyos, tanto del gobierno como de la escuela, y definitivamente es una guía. Yo digo mucho, diagnóstico no es pronóstico. Sin embargo, si algo he aprendido es que la etiqueta de lo que tiene tu hijo es lo que menos importa. Es tu hijo el que importa. Es la persona que está detrás del diagnóstico. Es todo lo que sí puede hacer, todo lo que sí puede aprender, sus fortalezas, el amor, la fe, el trabajo. O sea, no necesitas saber que tiene una discapacidad para respetarlo, para amarlo, para enseñarle, para educarlo, para guiarlo, para todo lo demás. Obviamente sé que hay pues discapacidades fuertes, sobre todo las físicas, pero en este caso de los trastornos del neurodesarrollo, no estoy muy de acuerdo en romantizarlo a tal grado de decir es que es otra forma de vivir, es otra forma de pensar. Sí, definitivamente es otra forma de ser y hay que respetarla, pero yo estoy a favor de que no le tengamos miedo a la palabra discapacidad. Le puedes llamar como quieras, condiciones diferentes, necesidades especiales, neurodiversidad. Mis hijos son neurodiversos. Pero al final de cuentas, lo importante es la persona. En mi caso, lo importante son Valeria, Diego y Sebastián. Yo, independientemente de lo que tengan, yo voy a hacer todo lo posible por ayudarlos. Y creo que en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Hay muchas cosas que no van a poder hacer, sí. Hay muchas cosas que yo no voy a poder hacer. Y sin embargo, se puede tener, podemos llegar al éxito, a la plenitud, a la felicidad en la vida. Y pues yo creo que ese es el mensaje.